La verdad es que este año la presentación de esta campaña y el llamado documento base que la orienta para este año, en un ejercicio como suele ser habitual en la vida de la Iglesia, de fidelidad y novedad, ¿no? La fidelidad a la razón de ser de esta campaña que ya tiene unas décadas de historia y que surge, como bien sabemos, de las mujeres de Acción Católica, como una campaña para tratar de hacerse presente y combatir eso que llamamos en la oración litúrgica de la Iglesia con un himno, un resumen de injusticias, que es el hecho de que la gente pase hambre. Pues bien, digo que esta fidelidad en la que vivimos tiene este año una novedad, y es lo que acabamos de escuchar en boca de José María, ¿no? La Jornada Mundial de los Pobres. Sin duda, un acontecimiento eclesial relevante. El Papa Francisco a veces nos tiene un poco con la lengua afuera, porque se le ocurren cosas, nos plantea. Al final del año de la misericordia, en una carta conclusiva del año, en la que nos vino a decir la puerta del año jubilar se cierra, pero la puerta de la misericordia permanece abierta, como no podría ser de otra manera, ¿no? Y ahí plantea que la Iglesia realice cada año una jornada mundial de los pobres, como existe la Jornada Mundial de la Juventud, como existe la Jornada Mundial de las Familias. Y es verdad que el logo que le tenéis en la oración y que luego el propio material de la campaña explica, pues sitúa una puerta que nos pone en relación con el año de la misericordia, una puerta en la que dos personas se encuentran, y se encuentran precisamente ofreciéndose las manos. Por eso es un logo que a manos unidas pues le puede resonar de una forma muy especial. Y en el comentario que se hace al logo dice: es difícil comprender quién de los dos sea el verdadero pobre. Mejor, ambos son pobres. Quien tiende la mano para ayudar está invitado a salir para compartir. Y aparece aquí una palabra que es la palabra central de la propuesta de Manos Unidas de este año. ¿Recordáis? Hace 2 años, plántale cara al hambre, siembra. El año pasado decíamos, dentro de ese plántale cara al hambre, el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. Y este año decimos, plántale cara al hambre, comparte. Y comparte lo que importa. Comparte. Entonces, yo creo que aquí donde tendríamos que buscar un poco el fundamento de lo que queremos vivir este año, para que más allá de las actividades, de las acciones, de todo aquello que creemos necesario, incluso para recaudar fondos, para que el compartir tenga también una expresión económica que está en la entraña misma de nuestra campaña, pero que el compartir vaya más allá para poder compartir lo que importa. Y lo que importa es poder compartir la vida, y sustancialmente aquella vida con V mayúscula, de la que sorprendentemente somos depositarios. Poder compartir al que es la fuente de todo compartir. Pues bien, esta referencia de la Jornada Mundial de los Pobres es bien interesante, y fijaros cómo está situada en la Iglesia. Vamos a vivir ahora nosotros 3 domingos que les podemos fácilmente vincular. El domingo próximo, la jornada, el día de la Iglesia diocesana, para tomar conciencia de que somos un pueblo que camina y se reúne el domingo, que celebra el domingo y en el domingo recibe el amor del Señor y comparte. Y decimos en esa jornada, también comparte los bienes, porque la Iglesia diocesana, la Iglesia que acontece en cada parroquia
en cada lugar, precisa para sostenerse también de bienes económicos, para vivir un camino de discípulos misioneros, para acercarse cada vez más a la Eucaristía y salir desde la Eucaristía a llevar el amor del Señor, a llevar el amor del Señor a todos, poniendo un acento, porque así lo dice Jesús. Recordad el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, cuando en la sinagoga abre el libro y dice que ha venido a anunciar el Evangelio a los pobres. El Papa en el logo nos recuerda que pobres somos tanto los que ofrecemos la mano como los que pedimos con la mano, cada cual de un determinado tipo de pobreza, ¿no? Pues bien, el día 19, el día 12, jornada de la Iglesia Diocesana, para revivir nuestra conciencia de ser un pueblo que sale en misión y que pone los ojos de una forma singular en los pobres, porque la jornada de los pobres, así como la jornada de la Iglesia Diocesana, como nuestra campaña de Manos Unidas, tiene una dimensión económica. El Papa pide explícitamente que esta Jornada Mundial de los Pobres no esté marcada por una colecta, sino que esté marcada por la acogida. De que los pobres no entren por la puerta de al lado o de atrás, que podamos compartir, invitar a celebrar la Eucaristía, compartir una bebida caliente al final de la Eucaristía, compartir yendo a visitar especialmente a algunos enfermos de la comunidad, pobres por la infirmitas, por la enfermedad que les hace frágiles. Pobres si tenemos noticia de que alguien de nuestra comunidad tiene algún familiar que esté en la cárcel, para quizás poderle escribir una carta. El Señor, a través del Papa Francisco, nos está pidiendo que miremos a los pobres con una mirada de fe, que nos haga recordar que en ellos se hace presente de una forma singular Jesucristo. Por eso en el mensaje cita a San Juan Crisóstomo. Y San Juan Crisóstomo, que se expresaba con fuerza, echaba en cara a algunos cristianos de su tiempo que estuvieran muy preocupados, y eso le parecía bien, pero fijaros por qué lo echaba en cara. Echaba en cara que estuvieran muy preocupados por la ropa litúrgica, por el cuidado de los ornamentos y de todo lo necesario para celebrar la Eucaristía, y se les olvidara que el cuerpo de Cristo en los pobres, desnudo, llagado, hambriento, careciera de lo necesario. No se trata de una falsa contraposición entre la dignidad eucarística y los pobres, sino al contrario, no se trata de nivelar por abajo. Como no cuidamos bien a los pobres, seamos un desastre en la liturgia. Sería fatal. Sino al contrario, como queremos dignificar la liturgia, dignifiquemos a los pobres. Es lo que en esta jornada el Papa nos pide y sitúa esta jornada en un horizonte. El domingo siguiente, Cristo Rey, el reino de Dios, que en Jesucristo, Rey del universo, Señor del tiempo, se hace algo que la Iglesia hemos llamado durante tiempo y es algo que hemos perdido: reinado social de Cristo. Como expresión encarnada en el tiempo de lo que significa que Jesucristo es el Rey. Y como eso se pueda expresar también en las condiciones sociales, económicas y políticas en las que vive una sociedad. Por eso este es el contexto. Día de la Iglesia Diocesana, Jornada Mundial de los Pobres, Cristo Rey, comunión, Iglesia comunión, Iglesia en misión, en servicio a los pobres, comunión y misión para expresar el reinado de nuestro Dios. Es una belleza, ¿verdad?, para mirar el final del año litúrgico. Este final en el que hemos puesto en el pórtico que todos estamos llamados a la santidad y que la muerte es una puerta para entrar en la plenitud de la vida
que el Señor nos ofrece. Dice así nuestro documento: plántale cara al hambre, comparte. Este trienio de Manos Unidas le ha querido vivir recuperando su impulso fundacional. Lo hemos recordado estos 2 años pasados. Después de 10 años, siguiendo la pauta de Naciones Unidas con los objetivos del milenio, que, como recordaréis, siempre hemos dicho que eso era algo bastante ambiguo, llevamos 3 años diciendo no, vayamos a nuestras raíces, de ser una organización católica, de plantar cara al hambre con el impulso fundacional, en el que decimos, el hambre es un escándalo, tenemos que mirar sus causas, para desde ahí entrever posibles soluciones y dar un paso en el camino de la solución, y cada cual damos el paso a la medida de nuestras piernas, porque a veces nos hacemos grandes ideales, y los grandes ideales terminan en idealismos o en ideologías, que no nos suelen ayudar mucho, sino en propuestas concretas que, teniendo la visión de hacia dónde queremos ir, nos permitan dar un paso adelante. Desde ahí, Manos Unidas nos ha ayudado a reflexionar sobre lo que significa que en este tiempo los alimentos sean mercancía, que se coticen en bolsa, que el precio de los alimentos no tenga que ver necesariamente por cómo han sido las cosechas, sino porque cómo funcionan los movimientos especulativos. Esto es un asunto serio, porque no afecta solo a la cuestión de los alimentos, sino es cómo está montada nuestra economía. Desde siempre, y especialmente mirando a quienes venís del mundo rural, aunque esto nos afecta a todos, siempre tendríamos como una llamada a plantearnos, incluso a proponer como organización algún diálogo con las organizaciones agrícolas de nuestra provincia o de Castilla y León, sobre cómo planteamos la política agraria común, las formas de explotación agrícola, nuestras propias crisis actuales debido a la sequía, por ejemplo, en este año tan tremendo que nos hace tomar especial conciencia de aquellos lugares de la tierra en los que el hambre se padece habitualmente por la mala gestión del agua. ¿Cuántas veces hemos hablado en nuestros proyectos, en las operaciones enlace, de ofrecer lo que recaudamos a algún lugar concreto para hacer un pozo, para poner en marcha un sistema de riegos? ¿Cómo poder vivir un coloquio entre las organizaciones agrícolas de aquí y las situaciones de los países a los que ayudamos? Porque en la segunda parte del documento base se ofrecen algunas experiencias concretas de producción agrícola gracias a los proyectos de Manos Unidas que podría ser de interés, de poner en relación o en diálogo con las organizaciones, con las cooperativas agrícolas de aquí, para que nuestra campaña, además de ser recaudatoria, además de tener en cuenta lo que habitualmente hacemos, vaya adquiriendo esta otra dimensión, no solo con Manos Unidas, sino con lo que es nuestra comunidad cristiana, volviendo al impulso fundacional. Acción Católica, Cáritas, Manos Unidas, que surgen ambas de la benemérita historia de la Acción Católica en España, que tratamos de relanzar, porque si no hay mata, que es un pueblo de Dios organizado, no hay patata, que son campañas, incluso lo vemos en nuestra propia realidad de Cáritas. ¿Qué es lo que ocurre con los voluntarios de Cáritas, con los equipos de Cáritas de las parroquias? Todo está relacionado. El Papa Francisco nos lo insiste muchísimo desde lo que él llama el desarrollo humano integral. Los alimentos mercancías, un modelo productivo que empezamos a llamar insostenible. A la hora, lo recuerda el Papa Francisco en Laudato Si, de ver todas las dimensiones que se entretejen en un modelo productivo. Y desde el punto de vista de nuestra zona del planeta donde vivimos, el despilfarro de los alimentos. Nos hemos planteado, por tanto, en estos años estas 3 cuestiones. Los alimentos son mercancía. Esto obedece a un sistema económico y fundamentalmente de la manera de plantear el sector primario,
que se manifiesta como cada vez más claramente insostenible, siendo el problema del agua, como recuerda el Papa Francisco en Laudato Si, uno de los problemas más importantes, y el despilfarro alimentario, que tiene que ver ya con nuestros modelos de vida. En este momento nosotros cada vez somos más conscientes de lo que puede significar el despilfarro, por ejemplo, del agua, a la hora de las restricciones que en nuestra nación ya se están viviendo y las que seguramente viviremos en las próximas semanas. Desde ahí, el documento base, después de habernos recordado dónde estamos, nos dice: para plantearnos el compartir, esta gente comprometida de la que hablábamos el año pasado, nosotros acudimos a dos fuentes, como en general hacemos en la vida de la Iglesia, en la tradición católica: unir razón y fe. La razón nos permite conocer datos, saber lo que está ocurriendo en el mundo, incluso entrever las causas, no todas las causas, pero las causas más importantes de las situaciones que vivimos en nuestro mundo. Es, por tanto, desde nuestro propio ejercicio de racionalidad por la que miramos la realidad, la analizamos, donde surge un impulso para el compromiso. Este ejercicio de racionalidad le podemos compartir con hombres y mujeres que no sean creyentes. Pero Manos Unidas, como organización católica, sin excluir el ejercicio de la racionalidad, por eso tenemos datos, por eso en nuestras campañas ofrecemos vídeos o pasamos encuestas o fotografías o informamos de cómo es la situación de la gente en un sitio o en otro. Pero además, o junto a la razón, ensanchando la razón, dándola una profundidad nueva y una penetración mayor, nosotros, desde nuestra fe, recordamos lo que en el Evangelio, lo que en la Eucaristía, lo que en la doctrina social de la Iglesia se nos dice, para que este comparte sea para nosotros una respuesta. Uno de los acentos del documento del Papa que os hemos pasado y que hemos leído en el texto inicial es que Dios nos amó primero. Esa expresión que le gusta tanto al Papa Francisco: Dios nos ha primereado, nos ha amado primero. Entonces, lo que nosotros hacemos como concreción del amor es una respuesta. Dios nos ha amado primero y en respuesta a su amor, nosotros queremos amarle a Él y a aquellos a que Él ama, a aquellos en quien Él se hace singularmente presente. Es decir, hermanos, la caridad en la Iglesia no es un empeño de los puños, es una respuesta, es una acción de gracias, es una acción de gracias. No es un proyecto que nos viene solo desde el ejercicio de nuestra racionalidad después de haber leído los datos, sino que eso se suma a lo que recibimos por la fe. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ha amado primero y ha dado la vida por nosotros en la cruz, porque el Rey tiene un trono y el trono es la cruz. Nos ha amado así y, por tanto, de ahí aparece la respuesta. El documento base recuerda, y me alegra que sí lo haga, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y os he traído el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que debería de ser la hoja de ruta de la Iglesia en el mundo, de la acción social de la Iglesia. Que cuando nos planteamos la necesidad de formarnos, después de haber vivido itinerarios formativos que nos han ayudado a ser discípulos, la catequesis, la formación de inspiración catecumenal, los grupos bíblicos, que por supuesto hemos de seguir cultivándolos porque nunca dejamos de ser discípulos,
para ser misioneros en el mundo como laicos, para vivir lo genuino de la espiritualidad y la identidad laical, que es la caridad política, la caridad en la polis, la Iglesia en el mundo, tenemos una hoja de ruta, que es ese coloquio que la Iglesia ha hecho entre el Evangelio y la realidad, especialmente la realidad vista desde la situación de los empobrecidos. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia llega ya a su tercera edición, porque desde el texto inicial han seguido surgiendo documentos del Magisterio Social. Pensemos, por ejemplo, en Laudato Si, como la última encíclica de la cuestión social que precisa ser también incorporada al compendio. Y esta doctrina social de la Iglesia tiene unos puntos básicos, que son los que en el documento base de este año nos recuerda: la dignidad de la persona. La dignidad de la persona desde su concepción hasta su muerte, haciendo toda la travesía. Es verdad que a veces en la vida de la Iglesia, afortunadamente cada vez menos, ha habido hermanos que al hablar de la dignidad de la persona han mirado el seno materno y han mirado la cama última del hospital. Y es sin duda ninguna un reto de primer orden, un desafío extraordinario en la época en la que vivimos. Cuestión del aborto, cuestión de la eutanasia, es evidente. Pero podemos caer en la tentación de olvidar lo que ocurre en todo el tramo de la vida, en la dignidad de las personas que han nacido y que viven y que carecen de lo imprescindible para vivir. Puede ocurrir al revés, que hermanos muy preocupados de la cuestión social de la vida piensan que la cuestión del aborto o la cuestión de la eutanasia es de otros, es de los familiaristas, es de los de la moral personal. La doctrina social de la Iglesia supera la distinción entre moral personal y moral social, porque el corazón de la doctrina social de la Iglesia, el capítulo primero de este compendio, es una antropología. Es una propuesta de persona. Y en la propia doctrina social de la Iglesia, además de una propuesta de persona, hay una propuesta de familia. Y desde la propuesta de persona y propuesta de familia, hay una propuesta del significado de la actividad humana, del trabajo y de las relaciones institucionales, de la economía y de la política y de las relaciones internacionales, la paz en el mundo. Pero hay un fundamento, una antropología. Por eso las distinciones entre un campo y otro, que son necesarias para el estudio, suponen un distinguir para unir en una única propuesta de persona, de sociedad y de historia. La dignidad de la persona, la opción por los pobres, el destino universal de los bienes, el bien común y la solidaridad. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, que están en la base del documento base, si se me permite esta redundancia, y que son focos permanentes para cada campaña, para cada tiempo, y que podemos cultivar, desarrollar, estudiar en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Desde ahí, el documento base quiere poner un acento en la última de las notas, en la solidaridad. Y al hablar de la solidaridad, hace referencia a Juan Pablo II y Solicitudo Rei Socialis. Porque seguramente Juan Pablo II es el que da carta de naturaleza en la Iglesia a esta palabra, solidaridad, que no es de nuestra tradición. De nuestra tradición es la palabra que fundamenta la solidaridad y que, si se me permite, y lo podéis decir a los directivos de Manos Unidas, echo de menos en el documento, que es la expresión fraternidad. Que el Papa Francisco, sin embargo, en el mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres, habla de la oración del Padre Nuestro, de Dios Padre, de si decimos juntos que Dios es Padre, somos hijos y por tanto hermanos, y desde ahí aparece estas manos que se unen, la que entra y la que sale, la que da y la que pide,
la que ofrece y la que recibe, son manos de hermanos. Porque para nosotros, para los cristianos, desde la fe cristiana, la fuente de la solidaridad es la fraternidad. Es la fraternidad. Claro que decir fraternidad supone reconocer un padre común. Por eso es una palabra que cuesta. Por eso incluso la Revolución Francesa que decía aquello, ¿recordáis? Libertad, igualdad, fraternidad. Al poco tiempo, no hizo falta que se anduviera ni siquiera la mitad del siglo XIX para que la fraternidad desapareciera y fuera sustituida por soberanía nacional o fuera sustituida por solidaridad. Pero nosotros, que acogemos la solidaridad, la acoge Juan Pablo II, decimos que tiene una fuente y un horizonte, que es la fraternidad y el Padre común. Pues bien, Juan Pablo II, en el número 38 de Solicitudo Rei Socialis, dice que solidaridad es el empeño hasta dar la vida por el bien común, por los demás, por combatir las causas de la injusticia en el mundo. Y cuando habla también en otro número de Solicitudo Rei Socialis de qué significa compartir, dice compartir no es compartir solo lo superfluo, no es compartir solo lo que me sobra, sino que es compartir incluso lo que considero necesario para vivir. Porque el listón de lo necesario no funciona igual entre nosotros que en el corazón de África. A nosotros hoy nos parece que si no tenemos luz eléctrica, ¿qué digo yo? Que si no tenemos un aparato como este, que no podemos vivir. Que si se cae la red, ya no te digo nada si deja de salir agua corriente del grifo. Pero es que más de la mitad de la gente del mundo no tiene agua corriente en las casas. Entonces, ¿cuál es lo necesario para vivir, hermanos? ¿Cuál es lo necesario? Unos podemos mirar hacia arriba y decir, pensar en los que viven súper bien, o podemos mirar hacia abajo. ¿Cuál es lo necesario para vivir? ¿Qué significa tener una vivienda digna? ¿Qué significa? Al menos tengamos esta inquietud, porque el Papa Francisco dice en el documento que tenéis entre las manos, que, y es algo que es incómodo, porque puede afectarnos a nuestra propia manera de situarnos. Él habla de un compartir en el que no hagamos solo un ejercicio de voluntariado, un ejercicio de campañas aisladas. A ver si lo encuentro. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente ese llamamiento, en el número 3, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarnos a fijar la mirada en lo esencial. Y salto un párrafo de la cita de Francisco de Asís y leo: no pensemos solo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado. Una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Que es duro esto, ¿eh? Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. ¿Cómo compartir esto entre nosotros? ¿Cómo ayudarnos y transmitirlo a las jóvenes generaciones? Pues bien, desde la fe, la solidaridad cristiana, la cita de Solicitudo Rei Socialis que nos hace el documento base. Y termino presentando sin más lo que constituye la segunda parte del documento base. Desde ahí, desde esta referencia a la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo de uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia como solidaridad, el texto de la Jornada de los Pobres nos puede ayudar
el documento plantea temáticas específicas de trabajo en el año 2018, compartiendo iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo humano y no para el beneficio económico. Aquí el documento base realiza la siguiente pedagogía. Nos indica unas líneas de reflexión que al mismo tiempo ayudan a caer en la cuenta de cuáles son los proyectos que quiere impulsar Manos Unidas con los socios locales, en los lugares donde se realiza la ayuda, en el llamado sur o tercer mundo, y al propio tiempo nos pide, ahí os decía yo antes, de ese coloquio con nuestros propios agricultores, organizaciones agrarias, la sociedad en la que vivimos, cómo puede haber iniciativas de acceso a los alimentos en el que los alimentos tengan como primera referencia que son para el consumo humano, para saciar el hambre, para ayudar al desarrollo físico de las personas y de todas sus capacidades, antes que ser una mercancía sometida a la lógica ciega de los mercados especulativos, de los mercados financieros, que son los que hoy más que nunca fijan el precio de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, desde ahí plantea alternativas de producción, alternativas de consumo e iniciativas de denuncia a la especulación y propuestas. El documento base nos recuerda qué quiere decir con cada una de estas afirmaciones y pone ejemplos. Ejemplos de iniciativas que están teniendo lugar en algún sitio del tercer mundo, y también pone algún ejemplo de iniciativas de producción agrícola o de cooperativas de consumo entre nosotros, compartiendo sistemas de producción medioambientalmente sostenibles, la propia problemática del agua, lo que está significando también en nuestras tierras el empleo masivo de herbicidas y de abonos minerales, está haciendo también que los propios agricultores se planteen formas de producción. Está habiendo incluso una línea de producción en nuestra agricultura, la llamada producción ecológica, que luego va a determinadas tiendas a la hora de plantear estas cuestiones, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la denuncia de la especulación y de sus propuestas. Luego habla de compartir sistemas de producción medioambientalmente sostenibles con educación para esto y denuncia de las causas. ¿Veis? El documento base constantemente va a hacer referencia a algunos pequeños ejemplos que nos den luz. Lo mismo no para hacer nosotros aquí, que también, sino sobre todo para comprender qué tipo de proyectos se apoyan en el tercer mundo. Pero también nos habla siempre, en todas las cuestiones que nos plantea el documento, de denuncia de las causas de las situaciones en las que nos encontramos. Como quiera que vivimos en un mundo marcado por los sistemas financieros, también el documento base plantea en el campo financiero lo que está suponiendo las búsquedas en la llamada banca ética. Es verdad que este nombre de banca ética está casi desapareciendo, por aquello de no pensar que el resto de la banca sea necesariamente una banca que no tenga ética, ¿no? Sino que sí que se está sustituyendo cada vez más el nombre de banca ética por una banca que tenga entre sus instrumentos de negocio, fundamentalmente la promoción de actividades económicas, empresariales, que tengan que ver con las claves de las que nos habla el documento base en este campo como en otros asuntos. Termino, pues, amigos. Este año hagamos un acento en nuestras reflexiones internas, en nuestra oración, en las actividades que podamos hacer, en una llamada al compartir que se sustenta desde la fraternidad, desde orar el Padre Nuestro juntos, y de hacerlo de una manera singular en la Eucaristía del domingo, y tengamos como ambiente de todo el año el espléndido mensaje del Santo Padre Francisco para la primera Jornada Mundial de los Pobres, que nos va a ayudar a comprender mejor, a mirar con una hondura y una anchura mayor
lo que queremos hacer con otros amigos, juntando nuestras manos para, en expresión de comunión, vivir esta fraternidad que se hace, solidaridad, es decir, empeño hasta dar la vida por el bien común, en este caso, en nuestro caso, en el caso de la Organización Católica Manos Unidas, en el empeño por aliviar la situación de los que carecen de los alimentos imprescindibles para vivir, teniendo en cuenta las causas que lo producen y nuestra complicidad, a veces anónima o inconsciente, con todas esas situaciones desde nuestras propias formas de vida. Mucho ánimo y muchas gracias por todo lo que hacéis en las pequeñas comunidades, en vuestras parroquias. Tratad de unir, como expresión de Manos Unidas, a todos aquellos que en la parroquia vivan la dimensión social de la fe, desde la pastoral de enfermos, desde la caridad, desde Manos Unidas. Ya sé que muchos de vosotros estáis en todo, que lo mismo tocáis en el coro, que sois catequistas, que estáis en Manos Unidas, que sois de Cáritas. Eso, que es un dato de la realidad, nos está pidiendo también que a la hora de expresar la acción social de la Iglesia, es decir, de entregar a otros el amor del Señor que hemos recibido primero, tenemos cada vez más que unir las manos también en la vida parroquial, en la vida de nuestras organizaciones, para juntos llevar el amor del Señor a los demás. Muchas gracias.